Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. Voces en el túnel. Nunca pensé que el miedo pudiera colarse por algo tan cotidiano como el simple acto de tomar el metro. En la Ciudad de México, el metro es parte de la vida, ruido, empujones, el rechinar de los vagones y ese aire denso que huele a humedad y a miles de historias anónimas. Yo lo tomaba todos los días, casi de forma automática, hasta que una noche dejó de ser un transporte y se convirtió en una jaula. Era jueves, cerca de las 11 de la noche. Trabajaba en una oficina en el centro y, como siempre, había salido tarde. En la estación Bellas Artes, el flujo de gente era escaso, pero no inexistente. Subí las escaleras mecánicas hacia la línea 8 y, por un momento, sentí algo raro, una especie de zumbido bajo, como si el túnel respirara. No le di importancia. Me subí al vagón y me senté junto a la ventana. Frente a mí, una mujer de cabello muy negro y lacio, con un vestido gris, estaba sentada completamente erguida. No me miraba, pero su presencia era tan rígida que parecía fuera de lugar. El metro arrancó con su clásico tirón y avanzó con normalidad hasta que, a medio túnel, las luces parpadearon. Fue breve, apenas un segundo, pero suficiente para que el vagón quedara envuelto en una penumbra inquietante. Cuando las luces volvieron, la mujer ya no estaba. No había pasado junto a mí, y las puertas nunca se habían abierto. Me quedé congelado, mirando el asiento vacío. Un par de personas seguían en sus lugares, sin notar nada extraño, como si mi realidad y la suya no fueran la misma. Llegamos a San Juan de Letrán. Me levanté para bajar, pero un impulso extraño me detuvo. No sé por qué decidí seguir. Algo me decía que debía quedarme. Las puertas se cerraron y el metro volvió a sumergirse en la oscuridad del túnel. Fue entonces cuando escuché la primera voz. No venía de ningún pasajero, sino del interior del túnel mismo. Susurraba mi nombre. Al principio creí que era mi imaginación, el eco de algún pensamiento, pero volvió a sonar, más cerca, más nítido. Regresa. Me giré buscando la fuente. Nadie hablaba. La señora de al lado tenía los ojos cerrados, como dormida, pero su respiración era demasiado lenta, casi imperceptible. Me di cuenta de que ninguno de los pasajeros se movía. Todos estaban completamente quietos, como estatuas. El sonido de las ruedas sobre los rieles se apagó y, de pronto, el metro se detuvo. No había llegado a estación alguna. Afuera, solo un túnel interminable. Las luces parpadearon otra vez, pero esta vez no regresaron del todo. Todo quedó envuelto en un resplandor tenue, amarillento, como si el vagón estuviera iluminado por lámparas viejas. El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta del vagón. 3 golpes, espaciados, cada uno más fuerte que el anterior. Mi pecho comenzó a latir con fuerza, pero lo peor no fue el sonido, sino el reflejo en la ventana. Detrás de mí, se reflejaba la mujer del vestido gris, pero no estaba de pie. Estaba colgada, con la cabeza ladeada y el cabello cayendo hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El asiento seguía vacío. Fue entonces cuando vi que, en el reflejo, los otros pasajeros tenían la piel ceniza y las cuencas de los ojos vacías. Sin embargo, al mirarlos directamente, seguían con su apariencia normal, inmóviles, respirando apenas. El vagón comenzó a avanzar lentamente, pero ya no parecía el mismo. El suelo tenía manchas oscuras, como de humedad o sangre. El aire se volvió más denso, con un olor metálico. En la ventana, el túnel estaba cubierto de grafitis extraños, símbolos que nunca había visto, que parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. Llegamos a la siguiente estación, pero no era ninguna que conociera. El letrero estaba roto y solo quedaban algunas letras oxidadas. Las puertas se abrieron con un chirrido insoportable. Afuera no había andén, solo un pasillo estrecho de concreto que se extendía en la oscuridad. Nadie se movió. De pronto, uno de los pasajeros, un hombre con traje, giró la cabeza hacia mí con un movimiento seco, imposible, como si no tuviera huesos en el cuello. Me miró con una sonrisa torcida y dijo con voz grave: «Ya es tu turno». No sé por qué, pero me levanté. Era como si mis pies se movieran solos, guiados por algo que no podía ver. Crucé las puertas y entré en el pasillo.
El olor a humedad se intensificó, mezclado con algo más, carne podrida. Caminé y, a medida que avanzaba, las paredes comenzaron a estrecharse, como si quisieran aplastarme. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Llegué a una puerta metálica con un cristal roto. Dentro, se veía una sala oscura con un banco de madera y un teléfono colgando. Me acerqué, y cuando puse un pie dentro, el teléfono comenzó a sonar. Dudé, pero lo tomé. ¿Hola?, pregunté, con la voz temblando. Del otro lado, la voz de una mujer susurró: «No debiste bajar». Y colgó. En ese instante, las paredes comenzaron a retumbar. Algo golpeaba desde dentro, como si quisiera salir. Corrí de regreso por el pasillo, pero ya no había salida. Donde antes estaban las puertas del vagón, ahora solo había concreto sólido. Me quedé atrapado. El sonido del metro volvió, pero ahora era diferente. Era como un lamento prolongado, mezclado con gritos lejanos. Del techo comenzaron a caer gotas oscuras, y al mirarlas supe que no era agua. Vi una sombra moverse en la pared. Era alta, más alta que cualquier persona, con extremidades largas y delgadas. Avanzaba hacia mí, sin prisa, como si supiera que no podía escapar. El pasillo se llenó de susurros, todos diciendo mi nombre, cada vez más fuerte, hasta convertirse en gritos. Sentí un frío insoportable recorrerme la espalda. Cerré los ojos y recé, aunque no soy creyente. Cuando los abrí, estaba sentado en el vagón, en la estación Bellas Artes, como si nada hubiera pasado. La gente subía y bajaba, y el metro seguía su rutina. Quise convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando miré por la ventana, vi el reflejo de la mujer del vestido gris, sentada justo detrás de mí, sonriendo. Desde esa noche, sigo tomando el metro, pero siempre siento que en cualquier momento, las puertas se cerrarán y me llevará de nuevo a ese túnel donde las voces no dejan de llamarme. Y sé que, cuando eso pase, esta vez no voy a regresar. Historia número 2. Último viaje en la línea 3. No recuerdo el momento exacto en que empecé a tener miedo del metro, pero sí sé cuándo fue la primera vez que sentí que no estaba solo, aunque el vagón estuviera vacío. Era una noche fría de octubre, de esas en las que el aire parece más pesado y el concreto de la ciudad se siente más húmedo que nunca. Trabajaba como mensajero y siempre cargaba con sobres y paquetes que tenía que entregar hasta tarde. Esa noche, mi último encargo me había llevado cerca de la estación Universidad, así que tomé la línea 3 rumbo al norte. Eran las 11:40, y el tren estaba prácticamente vacío. Me senté en el último vagón, apoyando la cabeza contra la ventana mientras las luces fluorescentes me hacían parpadear. Cerré los ojos un momento, sintiendo el movimiento del tren, hasta que escuché algo que no encajaba con el sonido habitual: pasos. No eran pasos firmes ni rápidos, sino lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el piso del vagón. Abrí los ojos y miré hacia el otro extremo. No había nadie. Los asientos estaban vacíos, pero los pasos continuaban, acercándose, rebotando en las paredes metálicas como si vinieran de todas partes a la vez. Me puse de pie, intentando controlar el temblor en las manos, y avancé hacia la puerta que conecta con el siguiente vagón. La empujé, y del otro lado encontré algo que me heló la sangre: un solo pasajero, de espaldas, sentado completamente inmóvil. Llevaba una chamarra vieja de cuero y un sombrero oscuro que le cubría la cabeza. «Disculpe», dije, apenas audible. No se movió. Me acerqué unos pasos más y entonces escuché que murmuraba algo. No era español, ni inglés, ni nada que pudiera reconocer. Sus palabras eran graves, guturales, como si las pronunciara desde lo más profundo de la garganta. Me di cuenta de que estaba recitando un ritmo extraño, pausado, repetitivo. Cuando estaba a unos metros, el hombre dejó de murmurar y se giró lentamente hacia mí. No vi un rostro humano. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, y su boca se extendía más de lo normal, dibujando una sonrisa tensa. En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El vagón quedó en total oscuridad. El tren frenó de golpe y me lancé contra la pared para no caer. Escuché respiraciones alrededor, muchas más de las que debería haber, como si el vagón se hubiera llenado de gente en un segundo. Algunas eran rápidas y entrecortadas, otras lentas y profundas, pero todas sonaban demasiado cerca. Cuando las luces volvieron, estaba solo otra vez. El hombre del sombrero ya no estaba. Pero había algo más. En el asiento donde había estado, había un sobre manchado de un líquido oscuro. Sin pensarlo, lo tomé. Era áspero,
como si hubiera estado húmedo mucho tiempo. Dentro había una sola hoja, arrugada, con una frase escrita en tinta roja: no bajes en la siguiente estación. El altavoz anunció: próxima estación, Hospital General. Me quedé quieto, el sobre apretado entre las manos, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. El tren se detuvo y las puertas se abrieron. Afuera, el andén estaba vacío, iluminado por una luz amarilla débil. No se escuchaba nada. Me quedé dentro, obedeciendo el mensaje, aunque sentía una presión creciente en el pecho, como si algo me empujara a salir. Las puertas se cerraron, y el tren continuó su marcha. Pero algo no estaba bien. El túnel por el que avanzábamos no era el de siempre. Las paredes no eran lisas, sino rugosas, como talladas en piedra, y por momentos juraría que veía figuras grabadas en ellas, rostros alargados, manos deformes, bocas abiertas en un grito eterno. De pronto, el tren se detuvo en seco otra vez. No estábamos en ninguna estación. Afuera, el túnel se abría a una especie de cámara amplia, con pilares que parecían formados por huesos y metal oxidado. Las luces del vagón parpadearon, y en ese breve instante, vi siluetas moviéndose afuera. No caminaban, se arrastraban, se contorsionaban, y algunas parecían trepar por las paredes. Una sombra más grande que las demás se acercó a la ventana. Era tan alta que su cabeza rozaba el techo del túnel. Tenía ojos blancos y opacos, sin párpados, y una mandíbula que se abría y cerraba lentamente. No pude moverme. Era como si me hubiera clavado en el asiento. El altavoz del metro se encendió, pero no con la voz mecánica de siempre. Esta vez, era un susurro, el mismo idioma extraño que había murmurado el hombre del sombrero. Era una especie de canto bajo, repetitivo, que parecía retumbar dentro de mi cabeza. Las puertas se abrieron solas. No había andén, solo el suelo del túnel cubierto de un líquido oscuro que se movía como si estuviera vivo. No sé qué fuerza me levantó, pero me encontré caminando hacia la salida, los pies hundiéndose en esa sustancia viscosa. Detrás de mí, escuchaba risas ahogadas, como de niños jugando en un cuarto cerrado. Entré en la cámara que había visto desde la ventana. El aire ahí era irrespirable, lleno de un olor agrio y metálico. Las paredes estaban cubiertas de marcas, algunas frescas, como si alguien hubiera rasguñado la piedra con desesperación. Entre esas marcas, reconocí letras, nombres. Uno de ellos era el mío. Sentí un golpe seco en la nuca y caí de rodillas. Cuando levanté la vista, estaba frente a mí el hombre del sombrero. Esta vez, su sonrisa era más amplia, y sus dientes eran largos, afilados, como agujas. Se inclinó hacia mí y, en perfecto español, dijo: te dije que no bajaras, pero ahora ya no importa. No recuerdo mucho después de eso. Solo destellos, un pasillo interminable, voces que gritaban mi nombre, manos frías que me empujaban, y una luz lejana que parecía alejarse cada vez más. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en un banco de la estación Deportivo 18 de marzo. Eran las 5:20 de la mañana. La gente caminaba a mi alrededor como si nada, y el primer tren del día estaba por llegar. Miré mis manos. Todavía tenía el sobre manchado. Dentro, la hoja estaba en blanco. Pero al darle la vuelta, vi algo escrito con lo que parecía ser ceniza: nos vemos en tu próximo viaje. Esa fue la última vez que tomé la línea 3 de noche. O al menos, eso intento. Porque a veces, incluso de día, cuando el tren entra en un túnel largo, puede escuchar pasos arrastrados acercándose por detrás. Y sé que, tarde o temprano, no podré ignorarlos. Historia número 3. Ecos en la oscuridad. La Ciudad de México nunca duerme, pero hay momentos en que parece contener la respiración. El metro, por ejemplo, cambia por completo después de las 11 de la noche. El bullicio se apaga, los pasillos se vacían, y los sonidos que normalmente se pierden entre el ruido comienzan a destacar: un gotero que no sabías que existía, un chirrido lejano, el eco de tus propios pasos. Yo trabajaba como auxiliar en una imprenta cerca de Centro Médico, y siempre salía tarde. Vivía al otro extremo de la ciudad, así que el metro era mi única opción. Esa noche, un viernes, me encontraba especialmente cansado. Tenía que hacer transbordo en la línea 2, así que entré por la estación Hidalgo poco antes de la medianoche. El lugar estaba casi vacío, salvo por un guardia que hablaba por radio y una mujer mayor que vendía café. Me dirigí a las escaleras mecánicas hacia la línea 2. Mientras bajaba, escuché lo que parecían risas apagadas. No eran carcajadas, sino risas breves, contenidas, como si alguien intentara no ser escuchado. Al llegar al andén, un tren esperaba con las puertas abiertas.
Entré y vi que solo había dos personas, un hombre de traje, sentado con la cabeza baja, y una joven en el extremo opuesto, mirando fijamente su teléfono. Me senté en medio, intentando no prestar atención a nadie. El tren arrancó con un tirón y avanzó hacia el túnel. Fue ahí cuando todo empezó a sentirse extraño. El sonido habitual de las ruedas sobre los rieles se volvió irregular, como si el tren pasara sobre tramos sueltos o huecos. Las luces comenzaron a parpadear, no de forma continua, sino siguiendo un patrón que casi parecía intencional. La joven levantó la mirada de su teléfono y me observó un segundo antes de sonreír, pero no era una sonrisa normal. Sus labios se curvaron demasiado, hasta un punto antinatural, y sus dientes parecían más largos. Parpadeé, y de pronto ella estaba mirando su teléfono otra vez, como si nada. Intenté ignorarlo, pero entonces noté algo peor: el hombre de traje se movía. No de forma normal, sino como si se deslizara por el asiento sin mover las piernas, acercándose lentamente hacia mí. Me levanté de golpe y caminé hacia la puerta que conecta con el siguiente vagón. Empujé la puerta y crucé. Ese vagón estaba vacío, pero el aire era más frío, muy frío. El vapor de mi respiración flotaba frente a mí. El tren seguía avanzando, pero las ventanas ya no mostraban paredes de túnel, sino un pasillo interminable iluminado por luces amarillas muy débiles, como las de una vieja bodega. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, pasos rápidos, como si alguien viniera corriendo. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos no paraban. Venían cada vez más cerca, como si se detuvieran justo detrás de mí, pero cada vez que volteaba, el vagón estaba vacío. Al tercer giro, lo vi. No sé cómo no lo había notado antes. Un reflejo en la ventana, de pie detrás de mí, una figura alta, delgada, vestida con un uniforme antiguo del metro, como de los años 70. Su rostro estaba cubierto por una máscara sin rasgos, solo dos agujeros donde deberían estar los ojos. No pensé, solo corrí hacia el siguiente vagón. Pero cuando empujé la puerta, me encontré con algo imposible: el mismo vagón en el que estaba antes. La joven del teléfono, el hombre de traje, todo igual, pero ellos ahora me miraban. Y sus ojos eran completamente negros. Las luces se apagaron. Un segundo después, me encontraba en total oscuridad. El tren seguía en movimiento, pero ya no sonaba como antes. Era un ruido húmedo, irregular, como si algo viscoso se arrastrara por debajo de nosotros. Sentí un aliento frío en mi oído y una voz susurró: "No es tu estación". El tren frenó bruscamente y las puertas se abrieron. Afuera no había andén, solo un pasillo estrecho de concreto que se extendía hacia la nada. Sin saber por qué, bajé. Mis pies resonaban en el piso húmedo, y el tren se alejó, dejándome en una penumbra inquietante. A lo lejos vi una luz parpadeante. Caminé hacia ella y llegué a una sala pequeña, con bancos viejos y una taquilla cerrada. Detrás del vidrio roto de la taquilla, había un teléfono negro de disco. Comenzó a sonar. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Hola? Del otro lado, una voz femenina respondió: "Estás caminando en círculos". Miré a mi alrededor y sentí el corazón detenerse. La sala no era la misma que había visto al entrar. Las paredes ahora estaban cubiertas de marcas de manos negras, como hollín o sangre seca, y del techo colgaban cables que se movían como si algo los empujara. Corrí por la puerta opuesta, pero regresé al mismo lugar. 1, 2, 3 veces. Siempre la misma sala, el mismo teléfono, las mismas marcas. Hasta que, en una de las vueltas, el teléfono estaba descolgado. Lo escuché. Respiraciones. Muchas. No humanas. Eran profundas, húmedas, con un silbido al final, como si vinieran de gargantas deformes. Y estaban cada vez más cerca. Me acorralé contra la pared y entonces, una sombra enorme cruzó frente a mí. No caminaba, se arrastraba por el techo y las paredes, como una araña, pero sin forma definida. Era solo oscuridad, pero con peso, como si absorbiera la luz a su paso. Sentí un tirón fuerte en la espalda y todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba sentado en un banco de la estación Hidalgo otra vez. El reloj marcaba las 12:05. La gente subía al tren como si nada, y el guardia y la vendedora de café estaban en el mismo lugar que antes. Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero en mi bolsillo encontré algo: una ficha de plástico, amarilla, con el logo viejo del metro, el que ya no usan desde hace décadas. Y desde esa noche, cuando viajo después de las 11, noto que las luces parpadean más seguido. A veces, al reflejo de la ventana,
Todavía veo la figura del hombre con máscara observándome desde el vagón contiguo. Historia número 4. El pasajero de la última ruta. No me considero una persona miedosa. He caminado por calles oscuras a medianoche, he cruzado barrios peligrosos para llegar a casa, y me he enfrentado a discusiones que otros evitarían. Pero nada de eso me preparó para lo que me pasó una noche de invierno en el metro de la Ciudad de México. Era un miércoles, casi las 11:30. Venía de visitar a un amigo en la Colonia del Valle, y para ahorrar tiempo decidí tomar la línea 7 desde Mixcoac y hacer transbordo en Tacubaya. Conocía bien el recorrido, así que no había razón para preocuparme. El andén estaba casi vacío cuando llegué, y un tren estaba estacionado con las puertas abiertas, como si me hubiera estado esperando. Entré y me senté cerca de la puerta, en un vagón prácticamente vacío. Solo había un hombre sentado al fondo, de espaldas a mí, con un abrigo largo y un sombrero oscuro que le cubría casi toda la cabeza. Sostenía algo en las manos, pero desde mi ángulo no podía distinguir qué era. El tren arrancó y enseguida noté algo extraño. No había anuncios por altavoz. Ningún próxima estación, ninguna voz mecánica. Solo el traqueteo de las ruedas y un silencio incómodo que parecía envolverlo todo. No pasaron ni 2 estaciones antes de que comenzara a sentir un frío inusual. No era el típico aire helado que se cuela en los vagones, sino un frío profundo, como si viniera de adentro. Me froté las manos, pero no sirvió de nada. Entonces vi que el hombre del fondo inclinó la cabeza hacia un lado, muy lentamente, hasta que su barbilla casi tocó su hombro. Y así se quedó, inmóvil, en esa posición antinatural. Traté de apartar la vista, pero un sonido débil me obligó a mirar de nuevo. Era un susurro, tan bajo que tuve que contener la respiración para escucharlo. No eran palabras claras, más bien un murmullo grave y repetitivo, como si estuviera recitando algo. ¿Está bien?, pregunté, sin poder evitarlo. El hombre no respondió, ni siquiera se movió. El tren siguió avanzando hasta que, sin previo aviso, se detuvo en medio del túnel. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El vagón quedó en oscuridad absoluta, salvo por un débil resplandor verdoso que venía de afuera, del túnel. No entendía de dónde salía esa luz, pero alcanzaba para dibujar sombras alargadas en las paredes. En ese instante escuché un sonido que nunca olvidaré, algo rascando el metal del vagón, como uñas largas arrastrándose desde el techo hacia las ventanas. El ruido se movía lentamente, acercándose a donde yo estaba sentado. Intenté incorporarme, pero entonces lo vi, en el reflejo de la ventana. El hombre del fondo ya no estaba sentado. Estaba justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero el asiento estaba vacío. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarme. Me levanté y corrí hacia la puerta de interconexión, pero al abrirla me encontré con un pasillo interminable, como si los vagones se hubieran multiplicado y estirado sin fin. No había nadie. «No debiste tomar este tren», susurró una voz a mi oído. Me giré y lo vi de nuevo, esta vez frente a mí. El sombrero cubría la parte superior de su rostro, pero lo que alcanzaba a ver era suficiente: una piel grisácea, como cera vieja, y una boca que sonreía demasiado, revelando dientes finos y afilados. Retrocedí, pero choqué contra algo. No era una pared, eran manos. Muchas manos frías que me empujaron hacia adelante. El hombre me tomó por el cuello con una fuerza imposible, y sin abrir más la boca, me dijo: «Tú te quedas». No recuerdo cómo, pero logré forcejear y correr hacia el primer vagón. Las luces volvieron, aunque más débiles, y el tren comenzó a moverse otra vez. Me aferré a un tubo, tratando de entender qué acababa de pasar. Cuando llegamos a la siguiente estación, Tacubaya, las puertas se abrieron. Salí de inmediato, buscando a un guardia, alguien a quien contarle. Pero la estación estaba completamente vacía. No había vendedores, no había personal, ni siquiera pasajeros. Solo un silencio espeso y una serie de anuncios viejos que colgaban en las paredes, todos con fechas de hace más de 20 años. Caminé hacia las escaleras, pero cuanto más avanzaba, más se alargaba el pasillo. No importaba cuánto caminara, la salida nunca se acercaba. Entonces, detrás de mí, escuché el traqueteo de un tren acercándose, aunque no debería haber otro a esa hora. Me di la vuelta y lo vi, un convoy antiguo, pintado de un naranja apagado, con el logo viejo del metro, avanzando sin hacer ruido. Las puertas se abrieron solas, y ahí estaba él otra vez, el hombre del abrigo largo y el sombrero, mirándome. «Falta tu último viaje», dijo. No sé por qué, pero di un paso hacia adentro. Sentí que debía hacerlo,
como si una parte de mí ya hubiera aceptado que no había otra salida. En cuanto crucé el umbral, las puertas se cerraron y el tren comenzó a avanzar por un túnel oscuro, más oscuro que cualquier otro. En el interior no había asientos, solo un pasillo estrecho, iluminado por una luz roja que parpadeaba. El aire era pesado, cargado de un olor metálico y dulce que me revolvía el estómago. En las paredes, podía ver marcas, nombres tallados a mano. Me detuve en seco al reconocer algunos. Eran los nombres de personas que conocía, vecinos, compañeros de trabajo, incluso mi propio hermano, desaparecido hacía años. Todos terminan aquí, dijo la voz del hombre, ahora detrás de mí. No me giré. No podía. Seguí caminando hasta llegar al final del vagón, donde no había puerta ni conexión con otro. Solo una pared metálica. Y en esa pared, pintada con algo que no quiero imaginar, estaba mi nombre. No recuerdo mucho después. Solo que desperté sentado en un banco de la estación Mixcoac, con la cabeza apoyada contra la pared. Eran las 5 de la mañana. La gente comenzaba a llegar, y el ruido habitual del metro volvía a llenar el aire. Me levanté tambaleándome, con una sensación extraña en el pecho. Busqué en mi bolsillo por costumbre y encontré algo, un boleto viejo, de cartón, con la fecha impresa en tinta azul. La fecha era de hacía 30 años. Desde esa noche, no vuelvo a tomar el metro después de las 11. Pero sé que, algún día, el hombre del sombrero me estará esperando en el andén para ese último viaje que no pude evitar. Historia número 5. Andén fantasma en la línea 5. Siempre me consideré un usuario habitual del metro, un viajero más que, como miles de personas, se mezcla con la multitud sin pensar demasiado en el lugar donde está. Para mí, las estaciones eran simples puntos en un mapa, los túneles, pasillos grises que conectaban un sitio con otro. Hasta que descubrí que, en la línea 5, hay un lugar al que no deberías llegar nunca. Era martes, poco después de las 11:15 de la noche. Venía desde Politécnico rumbo a Pantitlán, con la esperanza de alcanzar el último transbordo hacia la línea 9. El vagón estaba semivacío, un par de estudiantes dormidos, una señora abrazando una bolsa de mandado y un hombre de traje que miraba fijamente el suelo. Me senté junto a la ventana, mirando el reflejo borroso de mi cara en el vidrio. Al pasar por la estación Aragón, las luces parpadearon. No le di importancia, al principio. Sin embargo, después de la siguiente estación, algo cambió. El sonido metálico del tren sobre los rieles se volvió más grave, más lento. Era como si el convoy avanzara con esfuerzo, como si algo invisible tirara de él hacia atrás. El altavoz anunció una estación que no reconocí. Próxima estación, Valle Oscuro. Me quedé inmóvil. No existía ninguna estación con ese nombre. Había memorizado la línea entera, y Valle Oscuro no estaba en ella. El tren se detuvo suavemente y las puertas se abrieron con un susurro. Afuera, el andén estaba cubierto por una luz amarillenta, vieja, como la de un foco a punto de fundirse. No había anuncios, ni letreros, ni gente. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y algo que parecía moho negro. Nadie más se movió. Ni los estudiantes, ni la señora, ni el hombre de traje. Se quedaron sentados, sin parpadear, como si estuvieran congelados. Yo, contra todo instinto, me levanté y bajé. El aire en el andén era frío y denso. Sonaba un goteo constante, y a lo lejos, un eco que parecía repetirme los pasos. Caminé hacia un extremo, pero el pasillo no llevaba a las escaleras normales. En su lugar, había una puerta metálica oxidada, con una pequeña ventana circular. Me acerqué y miré a través del cristal. Del otro lado, había un cuarto iluminado por una luz blanca, demasiado intensa. No vi muebles, solo una fila de personas de espaldas, inmóviles, todas con la cabeza ligeramente inclinada. No parecían esperar un tren. Parecían detenidas en el tiempo. Golpeé el cristal, pero ninguna se movió. Fue entonces cuando uno de ellos, el más cercano, giró la cabeza hacia atrás. No giró el cuerpo, solo la cabeza, como si no tuviera huesos. Sus ojos eran completamente blancos. Retrocedí de inmediato, tropezando con algo. Era una banca de concreto, pero al mirarla vi que no estaba vacía. Había una figura sentada, envuelta en un abrigo largo. Su rostro estaba cubierto por una tela negra que se movía como si respirara. No emitía ningún sonido, pero de pronto sentí una presión en la cabeza, como si algo estuviera hurgando en mis pensamientos. Me giré para correr, pero el andén no era el mismo. Ya no estaba vacío. Había docenas de personas paradas en silencio, todas con la cabeza inclinada hacia mí.
Sus rostros eran difusos, como si estuvieran desenfocados, pero sus cuerpos eran sólidos. Y todos comenzaron a caminar hacia mí al mismo tiempo, en perfecta sincronía. Corrí hacia el tren, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera alcanzarlas. Golpeé el vidrio con fuerza, y por un instante, creí ver a los pasajeros dentro moviéndose, pero no como humanos. Sus movimientos eran torpes, espasmódicos, como si algo los manejara desde adentro. No tuve otra opción que correr hacia el otro extremo del andén. Allí encontré unas escaleras estrechas que subían, pero no llevaban a la calle. Llevaban a un pasillo interminable, iluminado por luces intermitentes. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros que olían a metal oxidado y a algo más, algo dulce y desagradable. Escuché pasos detrás de mí, pasos que no se apresuraban, pero que nunca se detenían. No importaba cuánto corriera, siempre los oía, a la misma distancia. Al final del pasillo, una puerta abierta dejaba escapar un aire helado. Entré y me encontré en una sala enorme, como un taller abandonado. En el centro, había una especie de maqueta gigantesca del sistema de metro, pero no era el que yo conocía. Estaba lleno de líneas y estaciones que no existen, y en algunas de ellas había pequeñas figuras humanas atrapadas dentro de tubos transparentes. Una de esas figuras era yo. Me quedé paralizado, mirando mi propia miniatura moviéndose desesperada dentro del tubo. Escuché la voz de una mujer detrás de mí, susurrando, «Ya llegaste, y aquí te quedas». Me giré y vi a la figura del abrigo largo otra vez, pero ahora sin la tela negra. Su rostro no tenía boca ni nariz, solo dos profundos agujeros donde deberían estar los ojos. Caminó hacia mí, y cada paso hacía que la sala se oscureciera más. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y caí. Caí durante lo que pareció una eternidad, rodeado de ruidos metálicos y gritos lejanos. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el mismo asiento del vagón, con el tren avanzando hacia Pantitlán. Los estudiantes, la señora y el hombre de traje estaban como antes, sin moverse. Intenté convencerme de que había soñado todo, pero cuando el tren pasó por la estación Aragón, pude ver a través de la ventana el andén de Valle Oscuro. Y en medio del andén, inmóvil, estaba la figura del abrigo largo, mirándome. Desde entonces, no he vuelto a tomar la línea 5 de noche. Pero a veces, incluso de día, escucho el altavoz anunciar esa estación inexistente, y sé que, si me descuido, volveré a bajar allí. Y esta vez, no podré regresar. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.